Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias por este momento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús venimos presentándonos delante de ti, solicitando, Señor, un espíritu de revelación, un espíritu, Señor, que pueda llevar tu palabra, Señor, que pueda ayudarnos, Señor, a trasladar este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Te ruego, Señor, que por tu Espíritu Santo hables al corazón de mis hermanos, a cada uno de ellos, que en el nombre poderoso de Jesús ellos puedan ser bendecidos, Señor, puedan ser transformados a través de la regeneración que viene por la palabra y tu Espíritu Santo. Te ruego que mires los oídos, los ojos, el corazón, el pensamiento de cada uno de los que estamos acá y que en el nombre de Jesús esta palabra nos cambie, Padre, como ese es el propósito que siempre has establecido, porque dice que la palabra es viva y es eficaz. Hoy ponemos cada familia, cada persona, cada ministro, todo aquel que escucha este mensaje de manera diferida o lo escucha en vivo, Señor, yo te ruego que puedas bendecir su familia, su casa, que les puedas proveer. Mira aquel que esté enfermo, te ruego por su pronta recuperación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mira las personas que han pasado tragedias, Señor, en los diferentes países. Ayúdales, Padre, allá en el Medio Oriente, te ruego por esa situación. El conflicto que hay en el Medio Oriente, Señor, te ruego por Israel y por todas las personas involucradas, Señor, por los palestinos, por los israelitas, Señor, que al final son personas producto, Señor, de una situación de guerra que al final son familias que sufren, Padre. Te ruego que intervengas en Colombia, en Honduras, en cada país donde se necesita hoy más que nunca que tu evangelio sea, Señor, difundido en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Mira al pobre, al huérfano, la viuda, aquel que no tiene nada. Te ruego que le ayudes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo, te damos. Amén, amén y amén. Bueno, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a hablarles de un tema que, miren que el tema habla de la manera de vivir. De hecho, hay un canto que quizás nunca lo escuchó usted porque era, como yo digo, en el tiempo de blanco y negro, de mi vida. Y el canto decía, enséñame a confiar en tu palabra, es la manera de vivir, entre otras cosas. El caso es que se me viene a memoria en este momento y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra, hermano. Fíjese que se me viene a memoria, perdón, se me viene a memoria cuando uno, digamos, se traslada de ciudad o se traslada de país, aun cuando se traslada de barrio, cuando se cambia de trabajo. Es decir, cuando nosotros establecemos cambios en nuestra vida, nos damos cuenta que realmente tenemos que adaptarnos a la nueva cultura. Y precisamente en el Señor, cuando nosotros, usted sabe que nosotros fuimos rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, que es una de las cuales vamos a hablar esta noche. Entonces Dios nos rescató de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz. Pero una cosa es vivir en el mundo de tinieblas y otra cosa es vivir en el mundo de la luz. Y usted dirá, pastor, qué gran revelación. Sí, porque yo se lo digo en el sentido de que no son las mismas situaciones que se dan alrededor del lugar donde vivimos. En el mundo espiritual se vive totalmente diferente como se vive en el mundo natural. En el caso de esto, lo natural es consecuencia de lo espiritual, es decir, lo que pasa en lo espiritual pasa en lo natural y también a veces lo que pasa en lo natural repercute mucho en lo espiritual. Entonces, cuando nosotros nos cambiamos, cuando iniciamos algo nuevo, necesitamos establecer una nueva cultura en nosotros y esa nueva cultura es la cultura del cielo. Y esta noche, con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarles de un tema que se llama la manera de vivir. ¿Por qué la manera de vivir? Porque fíjense que cuando vemos y hablamos de la manera de vivir, es como adaptarnos a la nueva cultura por ser salvos. Es decir, como usted y yo tenemos vida eterna, entonces tenemos que vivir de acuerdo y acorde a esa vida eterna, es decir, parecernos más a Cristo. Les enseñaba el domingo de eso, ¿verdad? Que con un solo sacrificio, Hebreos 10:14, Dios nos quitó los pecados, pero que nosotros tenemos que establecer algunas normas y situaciones en nuestra vida para poder disfrutar de esa vida que el Señor ya estableció para nosotros. Porque, por ejemplo, cuando la palabra dice el que está en Cristo, nueva criatura es, bueno, esa es una manera de vivir. O sea, ya nosotros no podemos vivir, dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces nosotros no podemos vivir con las cosas viejas, sino que necesitamos cosas nuevas. Eso comienza con una nueva mentalidad, una nueva forma de hablar, una nueva forma de caminar, una nueva forma de conducirnos. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche. Entonces, vamos a ver
cómo es la manera perdón, que agrada al Señor. Porque esto es vamos a ver algunos de ellos, espero poder terminarlo, porque es una manera de evolucionar. Mire, todo en el Señor es progresivo, la fe es progresiva, se los he enseñado. Uno comienza con una fe y termina con una gran fe. Hay poca fe, hay fe, poca fe y abundante fe. Por ejemplo, la esperanza es progresiva, el amor es progresivo, uno va creciendo en el amor en la medida se va desarrollando la realidad o se va desarrollando la relación. Entonces, en el Señor todo es progresivo y nuestra manera de vivir determina qué tanto estamos creciendo en Dios. Entonces, entrando en materia, hermanos, miren lo que dice la palabra en Tito 2:11. Tito 2:11 y 12 es el versículo base que vamos a utilizar. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Entonces, aquí hay algo muy, muy hermoso que comentarles. Entonces, mire, dice que el Señor nos habla, mire, la gracia es un maestro. Nunca se olvide de eso. La gracia es un maestro. Entonces, ¿qué es la gracia? Cristo es la gracia. ¿Qué es la gracia? La misericordia, el amor y el perdón que recibimos del Señor. ¿Qué es la gracia? Que nosotros al tener a Cristo en el corazón y al aceptarlo tenemos vida eterna. Entonces, la gracia es un regalo, es una frase que todos utilizamos, pero creo que es la más entendible. La gracia es un regalo inmerecido, es decir, que Dios, en su infinito amor, lo vio a usted, vio a su familia, nos vio a nosotros y dijo, les amo tanto que voy a darle lo más precioso y lo más preciado que es mi hijo. Entonces nosotros, la gracia es el acceso que tenemos a la vida eterna una vez seamos llamados a la presencia del Señor o cuando seamos arrebatados. Entonces dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Entonces aquí Dios establece primero el regalo que nos da. Entonces dice el Señor, ya te lo di todo. Por consecuente, nosotros tenemos que ser agradecidos en primer lugar, nosotros tenemos que ser consecuentes con la vida que Dios quiere que vivamos de acuerdo a la gracia que hemos recibido. Es que muchos abusan de la gracia o muchos confunden la gracia. La gracia no es pecar deliberadamente y después arrepentirnos. No, eso no es la gracia. La gracia es que de repente el pecado nos alcanza, entre otras cosas, pero que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay redención. Eso usted lo maneja muy bien y quizás lo aplica en su vida. Yo espero que sí. Pero miren lo que dice el siguiente versículo de Tito 2:11. El versículo 12 dice, enseñándonos, miren, ahí la gracia nos enseña que negando la impiedad y los deseos mundanos, perdón, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Ese es un estilo de vida. Esa es una manera de vivir. Una manera de vivir, la podemos ver acá, nos enseña el Señor. Dice que cuando yo les digo de la manera de vivir, ahí hay tres cosas bien importantes, pero previo a esas tres cosas, que es como un estilo de vida, es que miren, la gracia es un estilo de vida, la fe es un estilo de vida, el evangelio es estilo de vida. En el Señor, la conducta nuestra es un estilo de vida, la santidad, por ejemplo, es un estilo de vida, la diligencia es un estilo de vida. Es que nosotros no podemos decir, sino que tenemos que ser. No podemos parecernos, sino que tenemos que ser. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes e interesantes que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida para vivir de acuerdo al modelo que, entre otros, el Señor espera de nosotros. Por ejemplo, una manera de vivir dice que el Señor dice que vivamos redimiendo el tiempo, que seamos sabios, que vivamos redimiendo el tiempo. Otra manera de vivir dice que vivamos apercibidos del tiempo que está pasando. Otra manera de vivir, dice el Señor, es que vivamos dando frutos, que permanezcamos en Él. Entonces, le estoy hablando otros quizás temas que hay por ahí, pero yo quisiera concentrarme en esta especie de evolución de la manera de vivir que agrada al Señor. Y esto nos va a servir porque le cuento algo, mire, esto sin Cristo no lo vamos a poder hacer. Esto sin la guianza y la ayuda del Espíritu Santo no lo vamos a poder hacer. Pastor, ¿y cómo hago? Bueno, toca en nosotros acercarnos más a Dios, buscar de Él, buscar de su presencia, leer la palabra, ayunar, orar, estar tratando de tener una cercanía con el Señor, una relación más cercana, presencia de Dios, para que nosotros podamos entender cómo superar estas cosas con la ayuda del Señor. Enseñándonos, entonces la gracia nos enseña que negando la impiedad y los deseos mundanos, entonces todo comienza ahí. Mire, usted sabe que la mayor lucha que nosotros tenemos es
como nos sacaron, quizás algunos tal vez tenían más arraigadas esas cosas, otros quizás no, para otros fue más fácil, pero cuando nos trasladaron del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, entonces nosotros tenemos que entender de que ese traslado que el Señor hace, el traslado que el Señor hace, cuando nos trasladó, nosotros veníamos con el viejo hombre. Por eso es importante el bautismo en agua, por eso es importante nacer de nuevo, por eso es importante cambiar la mentalidad, por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros somos llenos de eso, entonces nuestra mentalidad, es decir, nosotros vamos cambiando en nuestra manera de caminar. Fíjese que aquí hay dos cosas importantes. Primero es la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad, su palabra lo dice, es todo lo que niega la piedad, es todo lo que niega el amor de Dios, es todo lo que niega la gracia, la misericordia que nosotros tenemos que tener delante de los demás, que es perdón, los deseos mundanos. Eso creo que está muy claro. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que nosotros tenemos que renunciar. Eso es lo primero, porque cuando usted y yo aceptamos a Cristo en el corazón, renunciamos a esa vana manera de vivir, es decir, a ese viejo hombre, renunciamos a esa vida que tal vez no nos conducía a ningún lado. Entonces, aquí dice el Señor, renuncia a la impiedad, renuncia a los deseos mundanos, que es difícil, ¿verdad? Porque esa es la lucha entre la carne y el espíritu. Ahora, Dios nos da el parámetro, que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Ese es el estilo de vida, entre otros, que nosotros necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué es el estilo de vida? Fíjense que ser sobrio, entre otras, es tener una mente equilibrada. Ser sobrio es tener una mente equilibrada, es estar enfocado, es alguien que se domina a sí mismo, es decir, que tiene dominio propio. Es alguien que es sano de mente, ese es alguien sobrio. Ser justo, obviamente la palabra lo dice, es algo que es equitativo, que es derecho, que es honesto, que es justo. Y ser piadoso es alguien que tiene misericordia y que ama la piedad. Entonces ya tenemos un parámetro. Ahora, ¿cómo hacemos? Lo vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, fíjese que ya Dios estableció un estilo de vida. Entonces, este es un estilo de vida que agrada al Señor, entre otros. Porque, por ejemplo, la fe agrada al Señor. Entonces, este es un estilo de vida que agrada al Señor. Ahora, yo necesito tener un pie de imprenta también para darme cuenta y tener la certeza que ya Dios lo estableció y sí que lo hizo. Mire lo que dice. Perdón, entonces, nada más, tal vez esos dibujitos yo los voy a ir aumentando en la medida que le vaya enseñando, así que no vamos a detenernos mucho en eso, porque eso lo voy a ir aumentando en la medida que vayamos. Se lo voy a poner ahí para que al final le tome una foto. Entonces, aquí, la manera de vivir. Primero es entender de que tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, vamos para adelante. ¿Por qué? Porque Juan 10:10, un versículo que usted conoce, yo tomé la Nueva Traducción Viviente, dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El enemigo. El Señor lo reprenda. Mi propósito, dice el Señor, es darles una vida plena y abundante. Ahora, por qué usé o utilicé Juan 10:10, entre otras cosas? Porque aquí, aquí el Señor nos dice y nos da el propósito de Él en nuestro corazón. Porque miren, el propósito de Cristo en el corazón nuestro no solo es la vida eterna, eso es lo más importante. Sí, hermano, nada está por encima de que usted y yo, el día que nos llame a la presencia o seamos arrebatados, vamos a vivir toda una eternidad con Él. Y aquí hay un agregado mayor. Usted como oveja es la esposa del Cordero, usted forma parte de la esposa del Cordero. Qué cosa más linda, ¿verdad? Entonces, pero mientras estamos en esta vida, la vida plena de Dios se disfruta en un plano más elevado. Por qué digo un plano más elevado? Mire, la vida plena en Dios, esa vida plena y abundante que Él menciona en Juan 10:10, se disfruta en un plano espiritual más elevado. Por eso nosotros tenemos que evolucionar. Mire, el cristiano que no evoluciona, el cristiano que no evoluciona se queda, se seca, se muere. Por eso nosotros tenemos que crecer en todo. Usted tiene que crecer en lo espiritual, tiene que crecer o debemos crecer en lo espiritual, en lo natural, en lo laboral, en lo profesional. Aún en lo personal tenemos que crecer. Ahora, es decir, que debemos evolucionar en nuestro estilo de vida. Es saber, entre otras cosas, que entrar en esa dimensión de la vida en abundancia, es saber cómo entrar. Entonces, yo ya se lo enseñé el domingo.
Hebreos 10:14 dice que Cristo con un solo sacrificio ya lo hizo. ¿Pero qué hizo? Nos dio entrada a esa vida plena y abundante. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es la vida Zoe, es la vida Zoe, es la vida en el espíritu. Y luego, cuando nosotros tenemos una vida en el espíritu como una manera de vivir, porque eso es una de las maneras de vivir, una vida en el espíritu, entonces nosotros tenemos acceso a todo lo que Dios nos quiere dar en plena y abundancia. O sea, una vida plena y una vida abundante. Esa es la vida Zoe. Entonces, lo que le decía, el dibujito lo voy a ir avanzando ahí en la medida que le vaya diciendo todo y nada más para que usted vaya recordando y tenga una foto mental hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Entonces, ¿qué nos enseña la gracia? Perdone que reitere, pero acuérdese que es un martes de enseñanza. Esta es una herramienta que el Señor nos está dando esta noche para que nosotros aprendamos la manera de vivir que agrada al Señor y cómo vamos a evolucionar en ese orden de ideas que de acuerdo a la palabra el Señor nos establece. Tito 2, del 11 al 12, nos habla de que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos como sobria, justa y piadosamente. Ok, eso nos alegra porque dice el Señor, ok, yo ya te dije. Entonces ya Dios nos dio como el banderillazo, como la habilitación, fíjese. Si pudiéramos, perdón, llamarle a Juan 10:10, es como la vida Zoe, es como la habilitación que Cristo nos lo dio a través de la cruz del Calvario. Entonces, vayamos adelante, vayamos avanzando porque ahorita viene, es como una especie de evolución de la manera de vivir. Hermano, tenemos que evolucionar. Qué difícil ha de ser, fíjese, qué difícil ha de ser vivir. Yo le decía a mi amada la vez pasada, qué aburrido, no recuerdo por qué estábamos hablando de un estilo de vida. Obviamente no es de la iglesia, sino que alguien vimos ahí. Y yo le digo, qué aburrido ha de ser. Hermano, qué aburrido es caer en una monotonía. Qué aburrido es caer, por ejemplo, en lo mismo todos los días. Qué aburrido es comer lo mismo. Imagínese usted comer en la mañana pollo, a mediodía pollo y en la tarde pollo, que a algunos les fascina. Pero hermano, un mes comiendo pollo todos los días, yo creo que va a llegar un momento que o le salen plumas o usted dice, ya no quiero saber nada del pollo. Entonces, qué aburrido ha de ser, perdone, qué aburrido es la religión evangélica. Sí, la religión. Y usted se fue de espalda, ¿va? Sí, es que es aburrida, hermano. La religión evangélica es aburrida. Lo que no es aburrido es la relación con el Señor. Sí, porque podemos, ese es el problema, porque caemos en costumbres, en tradiciones que se vuelven religiosidad. Entonces, nosotros fíjense que somos a veces tan protocolarios o costumbristas, que por ejemplo, nosotros aplicamos principios. Y estoy tomando este tema porque es bien importante entender que hay que evolucionar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de caminar, para agradar al Señor, hermano, para dar frutos. Es que mire, el que evoluciona se siente satisfecho porque siente que ha avanzado en la vida. Qué aburrido ha de ser, imagínese todos los días hacer lo mismo. Qué aburrido es comer lo mismo. Qué aburrido es cantar. Imagínese ponernos a cantar el mismo, perdón, con lo de aburrido, ¿verdad? Porque en el Señor no debería ser así. Pero qué difícil ha de ser cantar el mismo coro todos los domingos, imagínese. O todos los días el mismo coro. Entonces llega un momento que como que el alma o el espíritu dice, ya no, ¿verdad? Entonces, qué difícil o aburrido ha de ser una relación con el Señor que no se goza. Qué aburrido ha de ser un matrimonio en el que no hay gozo. Qué aburrido, hermano. Ha de ser una vida en la que nosotros tal vez tenemos trabajo, empresas y muchas cosas, pero no somos felices. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esta noche aprendamos que el Señor lo que quiere es que nuestra manera de vivir le agrade a Él, pero que también seamos felices y que los que viven a nuestro alrededor vivan felices. Hermano, qué aburrido ha de ser escuchar las mismas quejas todos los días. Qué aburrido ha de ser, hermano, ver nuestros hijos que tal vez tienen una vida que uno dice, Dios santo, ese no es el propósito de Dios. Entonces, vayamos avanzando en el nombre de Jesús porque en el Señor hay esperanza. ¿Por qué le digo esto? Porque, solo permítame que quería quitar algo acá, solo permítame. Entonces, perdone, solo quiero quitar algo acá, permítame. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que nosotros tenemos que entender de que Dios nos mandó a otra cosa. Es decir, Dios nos mandó a otra cosa y esa otra cosa es
que nosotros tengamos una vida y una vida plena, una vida en abundancia. Ahora, antes de comenzar con el primero, yo le pregunto, ¿será que su vida es plena? Porque si nosotros estamos estancados en todo, hermano, corremos el riesgo de morir espiritualmente. ¿Será que nuestra vida es plena? Veamos entonces la evolución, cómo evolucionar, porque en esto tenemos que aprender y todo está en la palabra. Primero es la vana manera de vivir. Entonces hay una vana manera de vivir. Primera de Pedro 1:18-19 dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Paremos acá. Entonces, mire, ¿qué nos enseña el Señor acá? Solo déjenme, perdón, que aquí ando. Es otra cosa que quiero, ay, perdone, que ya que estamos en vivo ahí, es otra cosa que le quiero compartir y es precisamente esto. Entonces tome nota ahí por si no lo había visto, la vana manera de vivir. Entonces, esa es la primera que vamos a aprender esta noche, nuestra vana manera de vivir. Ahora, se lo leí, usted lo puede leer ahí, nada más tal vez quisiera hacerle algunos apuntes. Miren, ¿qué es algo vano? Es algo inútil, algo vacío, entre otras cosas. Ahora, me llama la atención aquí. Fíjese que cuando Cristo nos redime, cuando Cristo nos libera del pecado, es decir, cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, dice que Él nos rescata. Entonces, yo estoy delante de una congregación de rescatados, comenzando con su servidor. Él nos rescató. Y entre las cosas de las cuales Él nos rescata es la vana manera de vivir. Y aquí me llama la atención. Pero aquí el Señor en primera de Pedro 1:18 y 19 nos está aseverando que Él ya lo hizo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ya, tranquilo, ya le muestro qué. Entonces dice aquí el Señor, lo primero es que yo comienzo y debo cambiar mi vana manera de vivir para evolucionar y agradar a Dios con mi manera de vivir. Lo primero es, tengo que sacar de mi vida, de mi casa, de mi familia, como cristianos que somos, nuestra vana manera de vivir. Hermano, ¿sabe usted? No, yo diría más bien, todos, creo, sin excepción, hemos hecho cosas vanas. Todos, sin excepción, hemos hablado cosas vanas. A veces hemos pensado o hemos escuchado o hemos dado lugar a cosas vanas, es decir, cosas estériles, cosas sin fruto. Y aquí me llama mucho la atención. Entonces, mire, sabiendo que perdón, que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, entonces ya Cristo en la cruz ya lo hizo. Él nos rescató de esa vana manera de vivir. Ahora, y usted dirá, pastor, ¿por qué sigo yo luchando con cosas de mis padres? Sí, porque hay algo que yo tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer es entender que en la cruz Cristo ya lo hizo. Ahora, veamos entonces cómo entender y qué aplicar para salir de esa vana manera de vivir. Porque acuérdense que es enseñarles, fortalecerles algunas áreas de nuestras vidas para que nosotros nos sepamos defender en la vida espiritual. Ahora, cuando se habla de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, son aquellas cosas, hermano, que realmente a nosotros no nos sirven para nada. Por ejemplo, yo aquí no le estoy diciendo, hermano, desechemos todo lo que nuestros padres nos dejaron. No, ellos hicieron todo lo que pusieron, lo que pudieron, perdón. Pero nuestros padres nos dejaron cosas buenas, valores, situaciones de enseñanza, educación. Nos enseñaron a respetar, nos enseñaron cómo levantarnos en la vida. Los que tuvimos la bendición de tener los padres. Tal vez usted no tuvo esa bendición, pero sí tuvo la bendición de su abuela, de su hermano, de su hermana, de su tío, de su madrino, madrina o padrino, en algunos casos. Pero aquel que ha sido su tutor es como su padre, o tal vez solo tuvo una madre o solo un padre. El que haya sido, también ellos se equivocaron al igual que nosotros. No fueron perfectos como no lo somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Hey, desecha de tu descendencia, desecha de tus ancestros aquellas cosas
que nunca dieron fruto. Eso es lo que hay que hacer. Hermano, desechemos de nuestra vida, desechemos de nuestra casa aquellas cosas que a veces por tradición nuestras familias quieren que nosotros las sigamos y no hay fruto, no hay fruto. Porque fíjese que esa parte vana, esa vana manera de vivir es como algo vacía e inútil. Y algo heredado, cuando dice heredado en el original, dice que es entregar algo tradicional, vacío y cautivo. Ojo ahí. Entonces nosotros recibimos de nuestros padres herencias espirituales, herencias personales, herencias genéticas que nosotros tenemos con la sangre de Cristo, porque ahí está en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Entonces ya Cristo lo hizo. ¿Qué tengo que hacer yo? Entrar en Cristo, es decir, meterme en Cristo y decir en el nombre de Jesús, yo renuncio a todas esas cosas estériles que me trasladaron, todas esas cosas que no dan fruto en lo espiritual, en lo secular, en lo personal y en lo genético. Yo tengo que renunciar. Por ejemplo, hermano, si usted está luchando con un vicio que heredó de sus padres, esa cosa solo en Cristo puede ser libre, porque hay gente que vive cautiva con vicios que heredaron. Entonces es una vana manera de vivir. Ahora, ¿qué hacemos? Dice que la respuesta para esto está en Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, ahí está la clave, durante el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, hermano, fíjese que hay dos cosas que le voy a enseñar cómo salir de esa vana manera de vivir. Primero es la sangre de Cristo. Primero es en el corazón, de manera espiritual y guiado por el Espíritu, que usted renuncie a todas esas cosas de nuestros ancestros, llámese padre, abuelos, tíos y todo lo que viene en nuestra genética, que no da fruto. Aquellas cosas que no dan fruto, pero agarre lo bueno. Agarremos lo bueno de ellos, agarremos lo bueno de nuestros padres, de nuestros ancestros y nosotros mejorémoslo con la ayuda del Señor. Entonces, ¿qué hago, pastor? Para salir de la vana manera de vivir, lo primero es vivir en el temor de Dios, en el temor de Dios. Se lo muestro. ¿Qué es el temor de Dios? Porque nosotros recitamos a veces y decimos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabe cuál es el temor de Jehová? Sabiduría e inteligencia. Y una tercera, conocimiento de Él. Se lo muestro, miren, se lo muestro. Entonces, el temor de Dios está basado en Proverbios 2, del 1 al 5. Ahí le doy una clave para que usted pueda ir tomando nota y cómo salir de esa vana manera de vivir. Mire, en todo esto que le estoy enseñando, lo primero es reconocer que necesitamos crecer en nuestro caminar en Dios y en nuestro caminar en el mundo secular, empresarial, personal o como se llame. Mire lo que dice la palabra. El temor de Dios basado en Proverbios 2 del 1 al 5. Se lo pongo ahí. ¿Qué es realmente? ¿Cómo entender el temor de Dios? Es recibir la palabra de Dios, es guardar sus mandamientos, es oír atento a la sabiduría, no de la tierra, sino del cielo. Es inclinar el corazón a la prudencia, es clamar a la inteligencia y a la prudencia dar su voz. Es buscarla como a plata y escudriñarla como tesoro. Entonces paremos ahí. Y usted dirá, pastor, pero no entiendo eso. Eso está, ahí se lo dejo de tarea, en Proverbios 2, del 1 al 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para salir de esa vana manera de vivir? Primero, rechazarla. Segundo, reprenderla con la ayuda del Señor. Esa vana manera de vivir, es decir, esas cosas de nuestros padres y de nuestros ancestros, con todo cariño se los digo, hermano, no sin el ánimo de ofender a nadie, pero realmente hay cosas que nosotros debemos de desechar. Si, por ejemplo, el papá de alguien fue mujeriego, deseche eso porque eso le puede afectar. Si la madre de alguien, por ejemplo, qué sé yo, abandonaba a sus hijos, hermano, deseche eso, hermana, porque eso le puede estar afectando. Si hubo ancestros, con todo respeto lo digo, que estuvieron cautivos en drogas, eso llega a la nueva generación, a la tercera y cuarta generación. Entonces nosotros tenemos que renunciar a eso en el temor de Dios. Ahora, ¿cómo entender el temor de Dios? ¿Cómo se entiende qué es el temor de Dios? Obviamente el temor de Dios no solo es el principio de la sabiduría, sino que la vana manera de vivir se resuelve caminando en el temor de Dios. Que usted sea sensible a la voz del Espíritu. El temor de Dios
entre otras cosas, es ser sensible a la voz del Espíritu para cuando hacemos cosas que no agradan a Dios, inmediatamente el Espíritu nos redarguye. Eso es parte del temor de Dios. Ahora, ¿cómo entiendo el temor de Dios? Es recibir la palabra de Dios. Hermano, tenemos que recibir la palabra y guardarla, escuchar, recibirla y guardarla, oír atento la sabiduría. Entonces yo tengo que recibir y guardar la palabra, buscar la sabiduría y la prudencia. Y fíjese que en algún caso dice conocimiento, porque dice que de la boca de Dios viene la sabiduría y el conocimiento. Entonces se lo resumo de esta manera, es recibir la palabra, guardar la palabra. Y cuando yo tengo la palabra en mi corazón, me cambia el espíritu, porque la palabra es viva y es eficaz. Entonces, cuando mi espíritu se sintoniza con el Espíritu Santo, porque la palabra es la conexión, porque Cristo es la palabra, dice que la palabra es viva, entonces yo cobro vida a través de la palabra, entonces yo aprendo sabiduría, aprendo prudencia, aprendo conocimiento de Dios, es decir, sé quién es Dios, pero dice que hay que clamar a la inteligencia y a la prudencia a dar su voz. Es decir, es cuando dice Santiago, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Y es buscarla como plata y escudriñarla como tesoro. Ese inciso 6, hermano, aplíquelo al Espíritu Santo. Aquellos que quieren hablar en lenguas, aquellos que quieren dones del Espíritu, búsquenlo como a plata y escudriñenlo como tesoro, anhélenlo recibir. De esa manera nosotros vamos a entender. Entonces, el primero que yo veo acá, se lo pongo ahí grandecito, es la vana manera de vivir. Primera de Pedro 1:18. Entonces, cómo hago yo, pastor, para salir de esa vana manera de vivir? Mire, para salir de esa vana manera de vivir es caminar en el temor de Dios, es entender qué es el temor de Dios para salir de esa vana manera de vivir. Y si me pregunta cuál es el pie de imprenta, se lo doy. Está en Primera de Pedro 1:17. Ahí usted lo encuentra y dice que es conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Y cómo entiendo el temor de Dios? Entre otras cosas es escuchar la palabra, guardarla, recibo sabiduría. Luego esa sabiduría me hace buscar inteligencia, conocimiento y temor de Dios. Así lo interpreto de esa manera. Pero tengo que buscarlo y anhelarlo como se busca el oro y como se busca la plata o los tesoros en el nombre de Jesús. La segunda que yo encontré aquí es la vieja manera de vivir. Se parecen. Fíjense que estas dos se parecen. No es lo mismo, pero se parecen. Entonces, la vieja manera de vivir, en Primera de Pedro 1:14 dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Fíjense que esto es un espíritu, hermano, bien delicado. Si uno no tiene arraigo, si uno no tiene raíces en lo que hace, corre el peligro de volver atrás. Dice que yo conocí un caso de alguien, sé el caso de alguien que fíjese que él era una persona que Dios los bendijo como familia. Dios los bendijo como familia. Y ellos vivían en cierta zona de la ciudad y tenían recursos y hicieron su casa, vivían muy bien. Pero él siempre tenía una mentalidad, como él había salido de lo más humilde del campo, por decir algo, su mentalidad era vivir en el campo. Y al final, porque el lugar donde vivían era en una ciudad cerca del campo. Lo que le quiero decir es que al final esta persona, por situaciones personales ahí en la familia, problemas y tantas cosas, se devolvió al campo. Pero mire qué tremendo, porque se devolvió al campo y fue a vivir en una casa muy humilde, aún teniendo recursos para poder hacer una casa más decente. Con todo respeto lo digo eso. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay personas que Dios quiere darles y aplicar en su vida, en su casa, en su familia y en todo lo que hacen. Juan 10:10, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Pero el problema de nosotros es, hermano, por eso es una vieja manera de vivir, por eso hay que salir primero de la vana manera de vivir, de las cosas que no dan fruto. Salgamos de las cosas que no dan fruto. Eso es salir de la vieja manera o de la vana manera de vivir. La vieja manera de vivir, el Señor nos lo enseña aquí. Vivan como hijos obedientes de Dios. Entonces, primero es la obediencia. Si nosotros no obedecemos al Señor, corremos el riesgo de volver a los vicios. Que Dios reprenda al diablo, hermano.
corremos el riesgo de volver a aquellas cosas que nos alejaban de Dios. La obediencia acerca a Dios, la desobediencia nos aleja, con el fin de satisfacer sus propios deseos, y antes lo hacían por ignorancia. Entonces aquí está la clave. Miren, la vieja manera de vivir es vivir satisfaciendo mis deseos y no la voluntad de Dios. La vieja manera de vivir es vivir satisfaciendo mi carne, lo que yo deseo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, dice alguna versión, y no vivir agradando a Dios. Es que, hermanos, si ya estamos en este peregrinaje, porque ahí lo dice, lo acabamos de ver en Primera de Pedro 1:17, ahí dice la peregrinación. Cualquiera que se conectó ahorita, ya solo falta que se persigne, va a decir, no, 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 no hablo de eso. Es que hay ciertas palabras que la Iglesia Imperial las ha tomado, pero están en la Biblia. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que, hermanos, piense un momento, ¿no será que de repente a veces viene esa vieja manera de vivir? Y por eso no hemos visto frutos en la familia o frutos en nosotros como cristianos. Hermano, le cuento algo. Sí, a veces, mire, en la medida que uno va creciendo en lo espiritual, que va conociendo más al Señor, que busca más de Él, que se relaciona más con Él, en esa medida nosotros vamos dejando esas viejas mañas, pues. ¿Ha escuchado esa versión o esa frase? Por lo menos en Honduras así lo decimos. Es que este es un viejo con mañas. Dice. Hermano, qué difícil es llegar a viejo y con mañas. Y lo digo en todo, ¿verdad? Y me estoy incluyendo. Qué difícil es llegar a viejo y con mañas. Sí, porque cuesta. Mire, no hay peor cosa que querer educar a alguien con mañas y ya grande. Es difícil, ¿no? Solo por el espíritu. Solo por el espíritu. Si no vea los líos que tenemos cuando nuestros padres, por ejemplo, yo con cariño les digo esto, hermano, nuestros padres, uno les dice, papá, mamá, no, eso no es por ahí, ¿qué aquí es? Te digo que es aquí, yo soy tu papá, yo soy tu mamá. El que hace que, y se quedan ahí diciendo, así es. A veces hasta los hijos son así. ¿Sí? Los hijos a veces, no todos, algunos no aceptan consejo. Entonces, normalmente ellos ven la vida desde su óptica, que para ellos está bien. Y la experiencia no se compra, hermano. La experiencia es a base de golpes y a base de muchas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el problema aquí es que hay personas estancadas porque esta es la persona que normalmente va a la iglesia, busca del Señor, pero tiene una doble vida. Esa es la vieja manera de vivir por un lado, pero también está la misma persona que solo ella sabe la lucha que tiene con esos vicios o situaciones que solo esa persona sabe cómo está luchando o lidiando. Entonces, aquí la clave es, ¿qué hacemos, pastor? ¿Sabe cuál es la solución? Primera de Pedro 1:13 dice, por eso, preparen su mente para servir con pleno dominio propio. Pongan toda su esperanza en el generoso amor. Otra versión dice en la gracia que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dominio propio. ¿Dónde obtengo dominio propio? Efesios 4:23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de verdad. ¿Cuál es la solución para la vieja manera de vivir? Primero renunciar, hermano. Primero es, mire, hay cosas que usted necesita ayuda. ¿Por qué? Por ejemplo, les menciono uno. La palabra dice huir de la fornicación. Entonces, la fornicación no hay que enfrentarla, hay que huir. Dice el avisado ve el mal y se aparta. Pero si el avisado ve el mal, por mucho que vaya a la iglesia y ve algo que está mal, no siga ahí, apártese. No ande peleando en pleitos ajenos, por ejemplo. No se mete en pleitos de casados, porque usted va a salir quemado de ahí y ellos van a quedar felices. Yo con respeto digo estas cosas, hermano. Si lo digo es porque a alguien le va a servir. El caso es que, ¿qué hago entonces para salir de la vieja manera de vivir? Vestidos. Primero tengo que tener, primero dominio propio. ¿Cómo obtengo el dominio propio? Renovando el espíritu de mi mente. Y eso es por el Espíritu Santo. Yo tengo que ser regenerado. Cambio de mentalidad, cambio de mente, la metanoia famosa. Y luego vestirme del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, ¿cuál es el nuevo hombre? El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva vestidura tiene. El que está en Cristo, nueva criatura. Entonces yo tengo que estar en Cristo.
En Cristo somos más que vencedores. La vieja manera de vivir, de esa manera se supera. Yo aquí le tengo otro avance. Ahí, si quiere, no le tome foto porque al final yo lo tengo, se lo voy a poner todo ahí en la pantalla para que usted le pueda tomar foto. Entonces, la manera de vivir, ¿cómo vamos a evolucionar en esta manera de vivir para agradar más al Señor, aún de lo que hacemos o tratamos de hacerlo? Es la vana manera de vivir. Hay que salir de esa vana manera de vivir. Luego, el siguiente escalón es la vieja manera de vivir. Veamos una tercera en el nombre poderoso de Jesús. Es la buena manera de vivir. La buena manera de vivir. Entonces es la vana manera de vivir, la vieja manera de vivir. Esta es la buena manera de vivir. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Tiene buenas obras usted? Sí, pastor, creo que todos tenemos buenas obras, sí, pero realmente, ¿cómo son sus buenas obras? ¿Son guiadas por el Espíritu o son guiadas para que lo miren, para tocar trompeta? ¿Cómo son nuestras buenas obras? Entonces, la buena manera de vivir, dice que aquí hay algunas cosas. Porque cuando yo usé la versión Reina Valera 60, pero cuando yo veo el 11, ahí está la clave. En Primera de Pedro 2:11 está la clave. Ahora, ¿qué es la buena manera de vivir? No solo es buenas obras, no solo es mantener buen testimonio. La buena manera de vivir es buenas obras, buen testimonio. Y miren lo que dice Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjese que esa palabra buena en el original dice que es algo bueno, algo valioso, algo recto, es decir, honrado, honroso. Pero quedémonos ahí en los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, ¿cómo ser bueno? Cuando a Cristo le preguntaron, maestro bueno, no, bueno es el Señor, le dijo, porque él estaba hablando ahí desde su humanidad. Y dice la palabra que no hay ninguno bueno, que, no, que haga el bien y no peque. Y entonces, ¿qué hacemos, pastor? Sí, es que todo es en Cristo, hermano. Entonces, la buena manera de vivir me habla de un buen testimonio, de hacer buenas obras. Pero la buena manera de vivir es la que agrada a Dios, en la que nosotros luchamos y nos abstenemos de los deseos carnales, es decir, de toda la batalla del alma. Cuando usted se va creo que Gálatas 5:22 en adelante, ahí están las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces, ¿qué es la buena manera de vivir? Es agradar a Dios dando un buen testimonio, haciendo buenas obras, pero entendiendo que hay una batalla que librar, la batalla contra el alma. Entonces, yo tengo, ¿cuál es la solución acá? Entender de que hay un Espíritu Santo al cual yo tengo que acudir. En otras palabras, es subirme mi nivel espiritual para que el Espíritu sea sobre la carne. Porque, hermano, hay gente que tiene unas batallas cada día, cada momento, por ejemplo. Hay personas que tienen pensamientos de suicidio, por ejemplo, pensamientos negativos, pensamientos de odio. Hay personas que en su corazón guardan cosas que cada día esa persona solo ella sabe cómo contra lo que está batallando. Sí, hay personas, por ejemplo, atrapadas en vicios. Esa es una batalla contra el alma. Hay batallas contra el alma. Entonces, la buena manera de vivir, le repito, es entender de que hay una lucha contra la carne, pero que yo la voy a superar creciendo en mi nivel espiritual, en mi nivel de relación, en mi nivel de oración, en mi nivel de lectura de la palabra, en mi nivel de búsqueda del Señor. Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces, la buena manera de vivir puesta aquí. Entonces ya vamos en la tercera. Tenemos una vana manera de vivir que nos tiene que llevar a una vieja manera de vivir, es decir, a sacar todo eso. Esto es renunciar a este tipo de cosas. Renunciar a esa vana manera de vivir, renunciar a esa vieja manera de vivir, es decir, conducirnos en una buena manera de vivir. Y en eso no es más que entender de que hay una lucha entre el espíritu y la carne, pero que si yo dejo que la carne crezca,
Si yo descuido mis obligaciones espirituales que tengo delante de Dios, mi responsabilidad espiritual, entonces ahí la carne va a prevalecer. Entonces no voy a tener una buena manera de vivir. Veamos otra en el nombre poderoso de Jesús, la correcta manera de vivir. Dice la palabra, Proverbios 2:11, la correcta iniciativa te preservará la correcta iniciativa, Proverbios 2:11. Entonces en la vida hay que ser correctos, hermano, porque podemos ser honestos, pero no íntegros. Sí, y le cuento después de leer esto. Segunda de Pedro 2:21, esta es la nueva Biblia estándar. Perdón, es la nueva Biblia internacional estándar, esa es la versión. Hubiera sido mejor que ellos no conocieran la correcta manera de vivir. Sí, eso sería mejor que dejar de hacer lo correcto después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Fíjese que esto es bien grave. Esta correcta manera de vivir es grave, porque fíjese que aquí está hablando de la apostasía, fíjese. Aquí está hablando de la apostasía. Entonces, a veces nosotros podemos cometer el error de pensar que nuestra manera de vivir agrada a Dios, pero podemos estar yendo camino a la apostasía. Le pongo uno. Ahora, con esto, por favor, solo déjeme tomar un poquito de agua. Con esto, por favor, no me vaya a señalar, ni me vaya a tildar de legalista ni de religioso. Hermanos, estamos, estamos viviendo realmente tiempos peligrosos, tiempos finales, tiempos finales. Ahorita, si lo vemos desde el punto de vista escatológico, tal vez solo le doy un pincelazo de lo que le voy a comentar. Solo déjeme ver cuánto tiempo me queda. Sí, bueno, creo que me queda buen tiempo. Mire, lo que le quiero comentar ahorita es que, fíjese que ahorita, ok, Israel le dio un ultimátum a Irán junto con Estados Unidos para este sábado. Si Irán no acepta los términos del tratado nuclear que tienen ahí, entonces primero van a tomar represalias económicas y también lo van a atacar. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? Porque Irán, créame, Irán ha de tener sus ojivas nucleares o algo nuclear lo tiene y ellos no se van a quedar de brazos cruzados. Entonces, hay un riesgo de un polvorín ahí en el Medio Oriente que va a afectar la economía, va a afectar muchas cosas, por un lado. Por otro lado, si nos venimos aquí a nuestras Américas, cualquiera de las Américas, nos venimos a América, a esta latitud por esta zona. Hermano, hay un riesgo ahorita, más que riesgo, es una confusión tremenda. Salmistas, salmistas que se han desviado, pastores, ministros, que piensan que haciendo eso están haciendo la obra del Señor, muchas cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? La apostasía ha llegado a la iglesia. Por eso yo le digo algo, fíjese, ayúdeme en algo. Si a veces, mire, y le tengo el pie de imprenta. El problema es que la palabra es dura. Por eso en este último tiempo muchos van a buscar iglesias, pastores que les digan lo que ellos quieren escuchar. Y por lo menos le comento algo. ¿A dónde me fui a meter? Va a decir usted, sí, fíjese, lamentable, no lamentablemente, felizmente, no que Ebenecer lo tenga todo y que seamos los mejores del mundo. No, tenemos más rajaduras quizás que cualquiera. Pero le digo algo, lo nuestro es tratar en lo que podamos de ser fieles a la palabra. Pastor, ¿se ha equivocado usted? Sí. ¿Se ha equivocado el apóstol? Sí. ¿Se han equivocado los pastores? Nos equivocamos, hermano, pero tratamos de ser fiel a la palabra, porque en esta correcta manera de vivir es alguien que conoció de Dios. Era un maestro y un profeta. Cuando uno lee en el contexto, ahí habla de los maestros y los profetas del último tiempo, de este tiempo. Bueno, y cayeron en apostasía. Porque ahora entiendo más cuando Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. ¿Cuál es la solución a esto? Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el reconocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Un solo sacrificio hizo Cristo. Entonces yo tengo que valorar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Dio su vida por usted y por mí.
Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, entonces aquí está la solución. ¿Cómo yo, Señor, o cómo yo, pastor, tengo la correcta manera de vivir? Primero es agradando a Dios, apegados a la palabra. Pero aquí dice en segunda de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces hay que retener la doctrina, la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que no colisiona. Por eso yo le decía, hermano, es tremendo. A mí me da tristeza ver hermano, hay perdón, yo creo que lo mejor es no hablar de ningún ministro, pero he visto casos que, por ejemplo, le ponen el pie en la cabeza a las personas. El pie santo le llaman. Dios santo. Va, esa es una bobada, como decimos acá. Pero hermano, si nos vamos a las ovejas, hermano, hay ovejas, para hablar de las ovejas, que no es lo correcto, pero lo que le quiero trasladar es qué está pasando en las iglesias. Hermano, hay una confusión tremenda. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay ovejas en pecado y piensan que están agradando a Dios, porque algunas Dios las utiliza. Sí, mire qué tremendo. Pero esa es como la luz que se va a ir apagando. Entonces le digo algo, no abuse de la dispensación que Dios le ha dado. No abuse de la gracia. No a todos, no a todos. ¿Cómo es que el lazo de misericordia tienen la misma longitud? No a todos. Hay personas que Dios los tiene a mecate corto, decimos allá, o a lazo corto, ahí, de cerquita. Hay otros que los deja, pero tarde o temprano les pasa la factura. Entonces, la correcta manera de vivir, tenga cuidado, porque vivimos tiempos peligrosos. Entonces, lo que el enemigo quiere hacer es sacarlo de la iglesia, sacarlo de su relación con el Señor, para que se aleje y caiga en apostasía, es decir, que le dé la espalda al Señor en el nombre de Jesús que no. El siguiente que yo veo acá, bueno, aquí le pongo Dios santo, tengo que correr, la correcta manera de vivir. Ahí está en el cuadro, vamos a otro. La santa manera de vivir, santos. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamo es santo, sed también vosotros santos. Hermanos, es una instrucción de Dios en toda vuestra manera de vivir. No solo es cuando vamos a la iglesia, no solo es cuando predicamos, no solo es cuando cantamos, no solo es cuando servimos. Seamos santos en todo. Hasta cuando está en el baño, hay que ser santo. Pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, usted sabrá por qué lo digo. Cuando esté en el baño, cuando esté viendo televisión solo o sola, cuando esté en la computadora, cuando esté en el celular, cuando esté en el trabajo, cuando esté en la iglesia, ya aparece el rap, ¿verdad, hermano? El rap del santo. Pero le cuento algo, es una ordenanza del Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, hay una santa manera de vivir. No solo es que es la correcta, sino que es una santa manera de vivir. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Está escrito, sed santo, porque yo soy santo. Entonces el manual de procedimientos nuestro es la Biblia. Entonces Dios nos da una instrucción. Pastor, es que me cuesta ser santo. Proverbio 28:13 dice, no os engañéis. No, ¿cómo es que dice? Al final me gusta, pero normalmente nosotros no aplicamos. Dice que el que encubre sus pecados, Proverbio 28:13, usted lo debería saber de memoria. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es la solución para ser santos. Ahora, buscar la santidad es entender de que nos va a ir perfeccionando Él. Acuérdese, el que comenzó la buena obra de perfeccionamiento la terminará hasta el día de Jesucristo. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ahí está. ¿Quieres ser santo? Segunda de Corintios 7:1, entre otras. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí entra otra vez el temor de Dios. Y como ya le expliqué qué es el temor, entonces usted ya lo maneja. A partir de hoy usted va a ser un experto o una experta, hermana, en entender lo que es la santidad y el temor de... Hermano, nosotros sabemos qué es santidad. Nosotros sabemos. Usted sabe lo bueno y lo malo. Usted sabe sus límites. Usted sabe cuando se traspasan los linderos. Suena, suena. Ya quisiera yo, nos reíamos con mi amada, porque ahí, la vez pasada, le cambié algo a la lavadora ahí y la lavadora nos avisa, porque a veces nos vamos, yo dejo
o dejamos lavando ahí y me voy para arriba y pita, pero suena fuerte. Qué lindo fuera, hermano, que esa alarma funcionara en lo espiritual nuestro. Que cuando cometamos un error, pip, qué bueno fuera, hermano. A saber qué pitazón tuviéramos, ¿verdad? Se imagina que cuando usted y yo nos equivocamos, pip, un mal pensamiento, pip, una mala actitud, pip, una mala palabra. Cuando digo mala palabra es algo que no debimos haber dicho, pip, algo inapropiado, pip, un pecado, pip, hermano. Se imagina salir a la calle, pip, pip, pip. Yo creo que nos volveríamos locos, ¿verdad? Bueno, es que así somos. Así somos, imperfectos, pero siendo perfeccionados en el Señor. Entonces, la santa manera de vivir, ¿cómo se logra? Segunda de Corintios 7:11. Para ir terminando, ya me quedan dos, en el nombre de Jesús se lo doy. La siguiente que yo tengo acá es la fe como manera de vivir. Esa usted la conoce, se lo doy rapidito, Habacuc 2:4. La PDT dice, el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión, no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Me gusta esa primera, fíjese. Hermano, mire, Dios nos ha dado una visión, Dios nos ha dado una promesa. Entonces, ¿qué es vivir o comportarse conforme a ella? ¿Qué es vivir y comportarse conforme al propósito y a la promesa que ya Dios nos dio? Es verse, si usted, por ejemplo, está pidiendo o está solicitando una beca, véase estudiando esa carrera. Si usted necesita un carro, véase ya sentado en el carro, o sea, trabaje por eso. Véalo y comience a trabajar por eso. Si usted necesita una casa, vaya al Fondo Nacional del Ahorro y ahorre por un año una cantidad mayor y va a tener mayor ingreso o mayor posibilidad de vivir en una mejor zona, por ejemplo. Vaya, haga un esfuerzo, dígale, Señor, yo necesito, qué sé yo, que me des 500,000 mensuales o 1,000,000 mensual para irme a vivir allá a Rosales o a la zona qué sé yo, allá por la 127, bajando de Suba, en todo eso, cuando uno va por ahí, por decir algo, usted conoce tal vez otras mejores zonas, pero entonces es verse como la visión. Su visión, usted tiene que tener en su genética la visión, la promesa y el propósito que Dios le dio. Porque si nosotros no tenemos capturada en nosotros la visión, vea su casa, cómo la va a decorar. Aquí voy a poner la estufa, allá voy a poner todo nuevo. Eso es lo que tenemos que ver, porque dice el que se cansa de esperar. Entonces, si nos cansamos de esperar, hermanos, se vienen abajo todos los sueños. Pero nosotros tenemos que vivir por fe, porque el justo dice, por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, si pudiéramos hacer un resumen, la vana manera de vivir, dice que, se lo voy a poner acá, si pudiéramos hacer un resumen para que usted darle un refresh, ya para ir terminando, la vana manera de vivir, cómo se resuelve, la sangre de Cristo la quitó. Es decir, la sangre de Cristo nos quitó la vana manera de vivir y vivimos en el temor de Dios. La vieja manera de vivir es renovando nuestra mente, tener dominio propio y vestirnos del hombre nuevo. La buena manera de vivir es abstenernos de los deseos que batallan contra el alma. La correcta manera de vivir es estar firmes y retener la palabra del Señor. La santa manera de vivir es purificarnos en el temor de Dios a través de su palabra, a través de la administración. Y hay 12 cosas que algún día se lo voy a volver a refrescar. Y la fe como manera de vivir es tener la certeza y la convicción de que lo que Dios nos prometió, vernos en lo que Él ya nos prometió, pero tenemos que hacer algo por lo que Él ya nos prometió. Sentados en la casa no va a llegar el sueño. Si no va a llegar el sueño de dormir, pero no nos va a llegar el sueño, que el sueño viene de Dios. Y por último, hermano, por último, termino acá, en esta, es la fe como manera de vivir, que ya lo habíamos visto, perdón. Ey, no lo cambié ahí. Dios santo, déjeme ver que aquí ya me confundí. Aquí está. Entonces, la sexta, que no lo puse ahí, es la fe como manera de vivir, ¿verdad? Y la última es servir como manera de vivir. El servicio, hermano, el servicio como manera de vivir. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar esta noche para terminar. Dice su palabra en 2 de Pedro 3:11, todo será destruido, por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Hermanos, sirvamos a Dios. No le estoy diciendo si así es,
hágalo. Si usted puede integrarse a un equipo de servicio, hágalo. Pero nosotros podemos servir a Dios de diferente manera. Ahí esa palabra, sirvan a Dios o vivan una vida dedicada a servir a Dios, dice la palabra que al Señor tu Dios adorarás primero y a Él solo servirás. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que le sirvamos. Usted puede servir a Dios desde la posición donde está, desde la posición gerencial, desde la posición de un obrero, desde la posición de un ministro, desde la posición de oveja, desde la posición que Dios le dé empresas, que le dé empresas para que pueda darle trabajo al cristiano, que usted pueda generar riqueza para, por ejemplo, levantar obras a lo largo del país, a lo largo del mundo. ¿Por qué no? Que Dios le dé esa facilidad de palabra, por ejemplo. Cuando usted vaya en su carro, cuando vaya en el taxi, cuando vaya en el Transmilenio, cuando vaya en la moto, en vez de ir alegando con el vecino, dígale, ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia esta mañana, para que usted pueda servir a Dios donde vaya, para que pueda servir a Dios con sus buenas obras, con sus buenas acciones, para que usted pueda orar por la gente, para que usted pueda hacer cosas que son aquellas cosas que Dios quiere que hagamos en el reino de Él. Vivan una vida dedicada al Señor. Se lo pongo así para orar en el nombre de Jesús. Déjeme ver. Lo voy a poner aquí entero para que le tome foto. Este es el resumen, hermano, del tema. Este es el resumen del tema. ¿Qué nos enseña el resumen del tema? Que nosotros tenemos que entender de que, ya hago el resumen, la manera de vivir, de eso estamos hablando. La manera de vivir nos habla de que primero tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, los afanes del mundo, los afanes de la riqueza, los deseos de la carne y todo eso hay que renunciar. Luego dice el Señor que el estilo de vida que entre otros le agrada a Él es vivir sobria, alguna versión dice santa, sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que tenemos que entender. Luego la palabra nos enseña, solo déjeme terminar acá, luego la palabra nos enseña que ya Cristo nos prometió en Juan 10:10 una vida en abundancia, es decir, la vida Zoe, es la vida del Espíritu, buscar el reino de Dios y su justicia, y entre otras cosas está ahí el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu y todas las cosas serán añadidas. Cuando nosotros tenemos claro eso, entonces entramos a nuestra realidad. La realidad nos enseña que tenemos que evolucionar de una vana manera de vivir a una manera de vivir sirviendo al Señor. Eso es los 7 peldaños o las 7 cosas que nosotros tenemos que evolucionar, entre otras, para realmente vivir, valga el juego de palabras, una manera de vivir que agrade al Señor. La vana manera de vivir es la primera, que en el nombre de Jesús el Señor nos ayude a salir de eso, que nos ayude a salir por el Espíritu Santo de la vieja manera de vivir, de la buena manera de vivir, que la mantengamos haciendo lo correcto también, que vivamos una vida santa, que vivamos en fe y que podamos servirle al Señor. ¿Cómo se combaten esas cosas? Se lo repito para terminar. La vana manera de vivir, ¿cómo se combate? ¿Cómo resuelvo, entre otras cosas? Ya lo hizo Cristo con la sangre de Cristo que derramó en el Calvario. Él ya lo hizo. ¿Qué tengo que hacer yo? Vivir en mi peregrinación en el temor de Dios. La vieja manera de vivir se combate renovando el espíritu de mi mente, una metanoia, teniendo dominio propio y vestirme del nuevo hombre. La buena manera de vivir es abstenerme de los deseos carnales que batallan contra el alma. La correcta manera de vivir es estar firmes y retener la palabra. La santa manera de vivir es purificarnos en el temor de Dios y, a través de su palabra, la Santa Cena, el ayuno, la oración, la administración personal, la exposición a la palabra, entre otras. La fe como manera de vivir es tener la certeza y la convicción. Véase en el propósito, véase, no se vea al inicio, véase al final, pero tiene que pedirle al Señor ayuda, dirección y sabiduría para trabajar, para que Él le enseñe y le provea los recursos para que usted pueda materializar los sueños que ya Dios le puso. Y servir como manera de vivir es al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Yo te ruego, Señor, que por el Espíritu, todos los que estamos aquí, los que van a ver este mensaje de manera posterior, Señor, podamos aprender a vivir de una manera que te agrademos a ti, Señor. Por favor, Señor, por el Espíritu Santo te lo ruego. Te pido, Señor, que todas estas escalas o gradas que tenemos que subir, Señor, para llegar a la estatura del varón perfecto, no nos olvidemos que tú eres el que nos ayudas.
que Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda y con un solo sacrificio nos hiciste perfectos. Entonces, Señor, ayúdanos a tener un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de reconocer que necesitamos cada día más de ti. Ayúdanos a poner en nuestro corazón un espíritu de búsqueda, un espíritu de lectura de la palabra, de oración, de ayuno, de congregarnos, Señor, que nos deleitemos en la alabanza, en la adoración, en esta vida, Señor, que a veces nosotros solo nos concentramos en lo que nos falta y no en lo que nos has dado. Ayúdanos a valorar y a ser santos y fieles en ti, Señor. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Les bendigo, hermanos. Que en el nombre de Jesús el Señor sea propicio a sus vidas. Amén, amén y amén. Bendiciones.